¿Cómo es tu nombre, varón? Anda, Carlos. Carlos te llamas. Dice el Señor, en este año te doy un año de reposo, de profundo descanso, y apago algunas preocupaciones que estaban en tu corazón. Antes de entrar a la palabra de Dios, yo tengo una profunda inquietud en mi vida, y siempre me ha conmovido mucho el capítulo 16 de Romanos, donde el apóstol Pablo agradece a todos sus colaboradores de Roma. Saludad a Péneto, amado mío, y a todos los que están en su casa. Saludad a Priscila y Aquila, que no solo fueron mis colaboradores, sino que expusieron su vida por mí. Saludad a Trifena y a Trifosa, que han trabajado tanto en el Señor. Saludad a Síncrito, a Flegonte. Esto quiere decir que cuando Pablo dice todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo, no está refiriendo a su persona, se está refiriendo a un equipo apostólico. La figura de Priscila y Aquila a mí me conmueve, porque Priscila y Aquila nunca escribieron nada, no creo que hayan llegado apóstoles. Sin embargo, eran los que hicieron carpas con Pablo 1 año y medio, pero cuando se dieron cuenta qué clase de unción tenía Pablo, le dijeron, bueno, pues estar perdiendo el tiempo haciendo carpas. Andar a la sinagoga, discutir con los judíos todos los días, a decirle que Cristo es el Señor y nosotros vamos a trabajar para el sustento tuyo y nuestro. Fueron los mismos que guiaron a Apolos mejor en el camino del Señor, porque lo vieron un hombre con una oratoria brillante, pero un poco confundido. Fueron hombres que, como bien lo dice Pablo, expusieron su vida por la iglesia del Señor. Y sin embargo de ellos no hay mucha memoria. ¿Al qué apunto? Apunto que en la iglesia del Señor son muy necesarios los ministerios. Mientras tanto, alguien me puede traer un recipiente de agua, un recipiente con agua y una silla. Yo agradecería mucho si alguien de su voluntad puede un recipiente con agua fría y una silla. Aquí, gatito. En Efesios está escrito que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia sin los ministerios no es nada, pero sin la gente que acompaña y apoya los ministerios tampoco. Cada eslabón tiene su importancia. Cada persona que hace algo en la obra del Señor tiene su importancia. Y yo, como ya lo hablamos anoche y lo hemos hablado siempre que estamos juntos, estoy un poquito cansado de ver tanta luz sobre los hombres. Quisiera que la luz esté un poquito más sobre el cuerpo del Señor, que en definitiva es el verdadero ungido. Cuando se habla de el ungido de Jehová en este tiempo, se habla de una pluralidad única que es la iglesia de Cristo. No está hablando de individuos, está hablando de este todo funcional que venimos a hacer cada uno de nosotros en todas partes del mundo y en todas circunstancias social y política que nos toque vivir. Entonces yo hoy quiero hacer algo para la gloria de Dios y para la gloria de la iglesia. El muchacho de cocina se llama Miguel, ¿no? Bien. Miguel, vení, Servo, ¿puedes dejarnos un poquito? Vení, yo te necesito aquí. Necesito que me dé una mano. Y necesito que mientras venís para acá, necesito que no te preocupes por nada, que estés tranquilo, sereno. Por nada. Cuando digo por nada, es por nada. Por nada, que no te importe nada. Necesito que me ayudes. Porque vos y yo vamos a honrar a Dios y vamos a avergonzar al diablo. Nosotros estamos muy
agradecido por el trabajo. Y también estamos agradecidos por todos los que te ayudan, pero siempre que vengo vos estás ahí adentro. Entonces yo quiero que te sientas en ese cielo, segundo. Sacate el alto, gato. Entonces, en mi persona, todos juntos, vamos a lavar los pies, Miguel. Y lo vamos a bendecir. Y le vamos a decir a Dios que damos gracias por los pastores que nos conducen, por los predicadores, por los ministros de alabanza, pero que también honramos su santo nombre por los hombres y las mujeres que a veces nunca se ven, pero que son un papel fundamental de la casa de Cristo. En Él bendigo a todos los que hacen posible esto y los que hacen posible la iglesia todos los días. Las maestras de niños, los que visitan a las ancianas, los que van al geriátrico, a trabajar con viejos que por el Alzheimer no entienden nada y van igual, a los que son prosperados y ponen dinero sin que nadie se entere, a los que oran y ayunan en silencio para que también caiga a los pies del Señor. La iglesia de Cristo no es un hombre ni un grupo de hombres, es una maravillosa masa de personas que tratan con miseria y virtud de padecerse todos los días. Un poquito más, Jesús. Haceme sonar. Hay una frase de mi mujer, que no de mi mujer, pero lo uso mucho. Ella siempre dice, todos somos necesarios, ninguno es imprescindible. ¿Cuándo dicen nada? Bueno, yo les quiero hablar del único tema que estoy entendiendo en este tiempo, que es de la gracia del Señor. ¿Y por qué quiero hablar de la gracia del Señor? Porque yo una vez escribí un libro con motivo que la próxima vez que venga se los voy a traer para que ustedes lo compren y la plata que ingrese por la compra de esos libros sirva para comprar 2 o 3 bolsas de cemento para hacer los departamentos para pagar la quinta. Amén. Yo no me voy a llevar un peso de eso, pero vamos a colaborar con la iglesia del Señor. Amén. Es un pequeño ensayo que hicimos con Susana, porque he visto a lo largo de mi vida pastoral una cantidad impresionante de personas a quienes yo tuve el gusto de pastorear o de conocer, y se producía este diálogo. Escucha este diálogo imaginario. ¿Cómo le va, hermano? Dios le bendiga. Y acá andamos, pastor, con lucha, con pruebas, esperando ser tenido por digno en aquel día. Porque ¿quién podrá estar de pie el día de su venida? ¿Y quién podrá sostenerse de pie cuando se manifieste su presencia? Luchando, orando y ayunando para alcanzar la salvación, tratando de no resbalar. Y durante muchos años
conocí cristianos que en vez de estar felices por el sacrificio que Cristo había hecho por ellos, estaban tristes y amargados porque no lograban ser perfectos. Si usted me pregunta, ¿hay que apuntar a ser perfecto? Yo digo sí. Hay que apuntar a ser santo, yo digo sí y digo amén. Hay que mortificar la carne, digo sí y digo amén. Pero créame que no hay nadie, ni va a haber, que pueda mortificar la carne del todo. Y si la carne no se mortifica del todo, con Dios siempre se está en deuda, porque Dios es santo. Santo, diga conmigo, Dios es santo. Dios es santo. Tenía pensado leer algunas cosas, pero como pasó anoche, me parece que los relatos son mejores. Si tiene alguna duda, pues le digo dónde está la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando el hombre pecó, fue expulsado del huerto del Edén. Y dice que esa expulsión constituye además la imposibilidad de retornar. ¿Por qué? Porque el Señor puso dos seres celestiales con espadas refulgentes que se revolvían por todos lados y le impedían al hombre regresar a ese lugar de privilegio y de beneficio que había estado y que perdió por desobediente. A partir de ahí, el hombre quedó ajeno a un Dios con el cual hablaba cara a cara como cualquiera habla con su compañero. De hecho, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Instituir significa poner, destituir significa sacar, y significa sacar por completo. Significa no tener más nada que ver con eso. Significa una separación absoluta. Nosotros estamos acá y Dios está acá. Y algunos dicen, pero ¿qué culpa tenemos nosotros con el pecado de Adán? No. Nosotros somos pecadores. Y se lo voy a mostrar. ¿Cuántos tienen hijos? ¿O cuántos tuvieron hijos alguna vez? Y fundamentalmente chiquitos. Cuando los nenes son pequeños, muy pequeños, mienten. Mi hijo se comía el azúcar de la azucarera y le quedaba toda la boca llena de azúcar así. Y Susana entraba a casa y con los brazos en jarra, como toda madre enojada, le decía, ¿quién se comió el azúcar? Y él decía, yo fui, fue Alcina. La Alcina era nuestra mujer alemana y él le echaba la culpa a la Alcina y le decía, pobrecito, mirá, y le da a toda la gente que tiene azúcar. ¿Y quién le enseñó a mentir? Nadie. Es el pecado que está ahí. Los chicos son agresivos. Es normal que los nenes peguen. ¿Y quién le enseñó a pegar? Es normal que los nenes muerdan. Es normal que sean acaparadores. Es normal que sean celosos. Es normal que haya 20 juguetes y él los 20 los quiera para él. Ni se le ocurra tener 19 y darle uno al compañerito. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el hombre tiene un alma y tiene un espíritu, y el pecado viene abrochado con esa alma y con ese espíritu de los primeros padres. Entonces la Biblia tiene razón de que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, imposibilitados de ver o de participar de la gloria de Dios. En todo el Antiguo Testamento, Dios se encarga de manera clara, pero también de maneras simbólicas, de mostrar cómo Él planifica en Cristo devolverle al hombre la posibilidad de relacionarse con Él y de mirarlo cara a cara. Hay un elemento del Antiguo Testamento que debe tener, y no sé si no tiene 20 o 30 o más significados de cómo es esa separación entre el hombre y Dios, y cómo es la búsqueda de Dios de volver a estar un día relacionado con su creación, con el ser humano. Ese elemento es el tabernáculo.
Levanten la mano los que no saben qué cosa es el tabernáculo. Todos saben qué cosa es el tabernáculo. Bien, eso nos ayudó bastante porque nos ayuda a entender. Entonces todos sabemos que el tabernáculo tiene distintas separaciones. Un lugar al aire libre, que normalmente se llama el atrio. Ese atrio tiene otras divisiones, el sector de los gentiles, el sector de las mujeres, el sector de los judíos varones, pero bien, para no complicarlo vamos a hablar del atrio. En ese lugar está el primer mueble del tabernáculo, que es el altar de bronce, que es donde se presentan las ofrendas, que es donde se llevan los animales para ser quemados con todos los rituales que usted ha leído en el Levítico, si es que ha leído la Biblia, y si no, léalo porque es muy interesante. Parece aburrido al principio, pero después es muy interesante, porque tiene una carga espiritual muy profunda. Un poco más adelante, siempre al aire libre, hay una fuente grande que nunca, no hay nadie que sepa en realidad qué tamaño tenía, que se llamaba la fuente de bronce o el lavacro, que era un lugar para que los sacerdotes se lavaran las manos. Después de eso, ya uno entraba propiamente a una carpa que tenía por puerta un velo que tenía bordados un montón de figuras celestiales, con los colores determinados, que todos representan al cielo, la sangre del Señor, a su pureza. Bueno, cuando uno entraba a ese lugar, uno entraba y sobre su izquierda encontraba algo que simboliza mucho a Cristo, que lamento que no esté con nosotros mi amigo el pastor Carlos González para que me dé una explicación magistral de lo que era el candelabro de los 7 brazos. Sobre la derecha había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la preposición, donde se apilaban todos los sábados 12 panes sin levadura representando cada una de las 12 tribus de Israel. Y luego se avanzaba y se llegaba a un segundo velo pegado al cual había un elemento que se llamaba el altar del incienso, que era el lugar donde se ofrecía el incienso santo a Jehová, con un incensario y con un incienso preparado con unas hierbas estrictamente señaladas por Dios a Moisés, su siervo. Y después había un segundo velo, que era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Escuchó qué palabra? Santísimo. A mí hasta me suena extraño. Ni sé qué quiere decir santísimo. Y mucho menos pronunciado por Dios. Usted trate de, al menos hacerse una idea. Yo cuando lo pienso a la distancia de los años luz de las estrellas, que es una locura. Yo hace algunos años me enteré que, por ejemplo, la estrella más cercana a la Tierra, que es Alfa Centauro, es algo así como poner una naftalina en Capital Federal y otra naftalina en San Carlos de Bariloche. Bueno, esa distancia es la distancia que separa la Tierra de la estrella más cercana. Entonces son cosas que uno no se puede imaginar. Cuando yo digo la palabra santísimo, desde mi humanidad, desde mi miseria, desde mis fracasos y mis pecados, ¿se imagina lo que es la palabra santísimo pronunciada por Jehová Dios? Es algo inmaculado, algo que nuestra mente no puede ni siquiera imaginar. Bueno, detrás de ese segundo velo estaba el lugar santísimo y era el único lugar de todo el tabernáculo donde se manifestaba la gloria de Dios. En ese lugar se manifestaba la gloria de Dios, pero se manifestaba secretamente, veladamente. El hombre no tenía acceso a esa gloria, porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Era el único lugar del tabernáculo donde no se podía entrar. Era un lugar terminantemente prohibido. Quien entrara indignamente a ese lugar moriría. Hacemos un favor, ciego, corremos un poquito más, poneme acá. Te agradezco mucho. Había un día en el año, uno solo, que se denominaba
el día de la expiación. Ese día era el único día donde el sumo sacerdote de Israel podía entrar con sangre en las manos y con el incensario atrás de esa sábana, de ese velo, para ofrecer sacrificio a Jehová. Era un día de altísima tensión. Y mire cómo era la preparación. Al sacerdote se lo preparaba antes de la caída del sol del día anterior. Y se lo vestía con ropa limpia al punto de la pulcritud. Y además, para que no peque ni en sueños, se lo mantenía despierto toda la noche, cantándole cánticos que le recordaran pasajes de la ley de Jehová. No sea cosa que él fuera a dormirse y tuviera un sueño impuro. ¿Por qué? Porque ese día, cuando el sacerdote entraba, se definía si Dios perdonaba a la nación de Israel por ese año o no. Además de eso, estaban todos los sacrificios personales que se hacían en forma cotidiana los sábados del día de reposo, donde cada judío llevaba su ofrenda. Ese día era un día de celebración nacional. Y después de presentar las ofrendas, se presentaban grandes ofrendas, y después de hacer todo lo que había que hacer, el sacerdote tenía que entrar a ese lugar. El problema era que si él entraba a ese lugar y entraba indignamente, moría. Eso significaba que Dios no perdonaba a Israel, y eso había que hacerlo todos los años. Todos los años había que repetir esa situación. Entonces se producía esto. Ahora que venga el sumo sacerdote, por favor, no digo. Porque yo no me acuerdo cómo te llamas, hermano. Marcos, no. Hoy progresé un montón, me aprendí el nombre de varios, pero esto era así. El sumo sacerdote se ataba una soga en el pie y con un miedo y con una reverencia como en ningún otro momento encaraba eso que le podía significar el último día de su vida. Y los otros sacerdotes tenían la cuerda y todo Israel estaba expectante, viendo qué iba a pasar. Ahora yo te pido que vos pases por abajo de la sábana, tratar de no romperla, a ver si podés. Porque además era así, pasaba inclinado. Y ahora te pido que te muevas un poco hacia adelante y hacia atrás. Entonces, nadie veía lo que pasaba ahí adentro. Pero si la soga se movía, Israel prorrumpía en júbilo, en aplauso y en alabanza, y decían, está vivo, está vivo. Eso quería decir que Dios había aceptado la ofrenda que ese hombre había llevado adentro de la gloria de Jehová. Eso significaba que Israel había tenido, que Dios había tenido una vez más piedad y gracia sobre un pueblo rebelde y contradictor como Israel. Esto no lo digo yo, lo dice en su palabra. Porque me he vuelto una y otra vez a un pueblo rebelde y contradictor. Gracias, Marito, sacate los ojos. Ese velo escondía la gloria de Dios. La gente se acercaba y lo miraría. Yo pienso que los sacerdotes más de una vez habrán sido tentados por ver qué había atrás de ese velo. Habrán querido saber si la justicia de Dios iba a ser tan severa y solamente con asomar una mano por debajo
iban a ser calcinados. Se sabe, por otros pasajes y por otras cosas que vamos a ver mañana, que tener contacto con lo que escondía el velo no era chiste. No era chiste. Atrás del velo estaba el arca del testimonio. Mañana le vamos a tocar ese tema. Y una vez uno, por querer ayudar a que no se caiga, la tocó y cayó fulminado. El pobre Usa. Ahora, no es que la justicia de Dios lo mató porque lo odiaba o porque el hombre hizo algo incorrecto. Si uno mira así y cree que al hermano se le está por caer una rama en la cabeza y uno la agarra así para que no se le caiga y es un cable de 380, uno va a quedar fulminado. Y no porque el cable es malo, sino porque reacciona automáticamente en su naturaleza. La justicia de Dios mató a Usa porque no se podía tocar el arca y quedar vivo. Ahora, ese velo que escondía la justicia de Dios, la gloria de Dios, lo inmaculado de Dios, vio a lo largo de los siglos hombres perversos en Israel, como Acab, como Acán, mujeres como Jezabel, pero también vio hombres muy justos, como Daniel, como Elías, como Isaías, como David, de quien yo no sé por qué, pero lo dice Dios, de al fin un hombre conforme a mi corazón. Y usted sabe que David era bastante travieso a los evangélicos ojos. El mismo Sansón se casó con una mujer que no era judía, algo que estaba prohibido en su tiempo, rebelde. Ustedes ya conocen la historia de Sansón. Sin embargo, cuando leemos la galería de los héroes en el libro de los Hebreos, aparece Sansón. Aparece como un gran señor y uno dice, pero estamos todos locos. Entonces, si yo me vivo en aquellos tiempos, no pierdo la esperanza de que estaba en Hebreo 11 yo también. Como Sansón, como Samuel, como David, como Manuel Venecia de Pinamar. ¿Qué le parece? Porque Dios no ve como nosotros. Ahora, hubo muy malos y hubo muy buenos, pero los muy buenos no llegaron a ser tan buenos como para que el velo desaparezca y la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay ningún hombre que sea lo suficientemente justo como para que el velo deje de tener sentido. Pasaron los siglos y pasaron los hombres y pasaron los buenos y pasaron los malos. Y el velo siguió escondiendo la justicia de Dios. Hasta que llegó un día que un hombre, el único hombre santo, el único hombre en quien no se halló ni sombra de pecado, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno manifestado en carne, la gloria de Dios reflejada en la faz de un hombre, se entregó a la muerte, se entregó como sacrificio, como cordero, se entregó como ofrenda suficiente por los pecados de todos los hombres y de toda la historia, y padeció de una forma inhumana. Y los que han visto la pasión de Cristo, créanme, que no han visto ni la mitad de lo que realmente fueron los padecimientos de Cristo. La pasión de Cristo no muestra que los crucificados padecían de un elemento que no se ve en la cruz, que se llama cedile. ¿Y sabe lo que es el cedile? El cedile es una herramienta parecida a un perchero con la punta roma que quedaba a la altura de la zona, entre la zona genital y la zona anal del crucificado. Entonces, cuando el crucificado no aguantaba más el dolor de los brazos, se aflojaba y eso se enterraba en su carne. Entonces, cuando no soportaba más ese dolor, hacía fuerza con las piernas y se despegaba de ahí, pero como tenía también los pies clavados, el tormento era tan horrible que terminaba aflojándose y volvía a clavarse el cedile en ese sector tan delicado que está entre los genitales y el ano. En la pasión de Cristo no se ve ni se dice que a los crucificados se los crucificaba con la cara hacia el sol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Israel,
de 60 grados de temperatura, en pleno desierto, un día larguísimo. Entonces, aunque tuvieran los ojos cerrados, veían permanentemente un resplandor color naranja que te enceguecía. En la pasión de Cristo no se dice que el crucificado, por el dolor que sufre, se le inflama la lengua de tal manera que no le cabe en la boca, se le rompen todas las membranas, y la lengua no le cabe en la boca y le dificulta la respiración, lo que va acelerando un paro cardiorrespiratorio. En la pasión de Cristo no se ve de que el crucificado sufría la dilatación de sus esfínteres, y espero que ustedes entiendan en qué carácter estoy diciendo estas cosas. El crucificado era normal que se defecara, se orinara y hasta tuviera una última eyaculación. O sea que mientras el cuerpo de Cristo estaba lleno de semen, de orín, de materia fecal, de sudor y de lágrimas, nosotros estábamos empezando a tener una oportunidad de volver a ver el rostro de Dios. Alabado sea su nombre santo para siempre. Gloria al nombre del Señor. En los crucifijos parece que la cruz a Cristo hasta le queda bien. Es un rubio, elegante, como Tom Cruise o como Brad Pitt, de ojos azules, con 3 gotas de sangre acá, que hasta parece que el maquillador se los puso justa. No fue así la cruz. La cruz fue cruenta, la cruz fue terrible, la cruz fue asesina. La legión que crucificaba estaba dirigida por un centurión que en latín se denomina carnifex servorum, que es algo así como carnicero de servicio. Carnicero de servicio. La ley hebrea decía que a los renos había que darle 40 azotes menos 1. La ley romana decía que al azotado había que azotarlo. ¿Hasta cuándo? Mientras no muera. Mientras no mueran. Y de Jesús se contaron más de 140 azotes que afectaron su espalda, sus nalgas, sus muslos y envolvieron con el látigo su zona genital, su rostro. Y el látigo, eran látigos que tenían 8, 9, 12 colas y en la punta, como terminación, tenían piedras, hierro o hueso. Entonces cuando castigaba se enredaba en la piel y arrancaban pedazos de la humanidad del Señor. Esa es la cruz, ese es el precio que pagó el hombre más hombre de todos los hombres. Ese hombre fue a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que alzó los ojos al cielo y dijo la frase que nadie, antes que él, ningún otro sacerdote pudo haber dicho: consumado es. Acá está la totalidad de la deuda que la humanidad tenía contigo, Padre. Acá tenés el último pago de los hombres que fueron, de los que son y de los que serán. Aquel que por fe acepte este sacrificio que yo hago delante de tu presencia, la única vez que el sacerdote fue ofrenda, y la ofrenda fue sacerdote, y alzando los ojos al cielo, expiró y entregó el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo se partió de arriba abajo. Y el secreto de Dios quedó a la vista de todos. Porque Dios estaba diciendo: en la muerte de este hombre, el hombre no me debe más nada, y a partir de ese momento, todo el que acepte el sacrificio de este hombre puede pasar para este lado, que ninguno será consumido, porque a partir de este momento son bienvenidos a mí de nuevo todos los hombres de toda la tierra, de todas las razas y de todas las clases sociales. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡El reino se bajó! ¡Dígame el presidente! ¡Se terminó el secreto! ¿Por qué él pagó? Por eso es por gracias y no por obras, porque nadie se gloria. Yo no me siento, nunca me sentí, ni me voy a poder sentir tan santo como Daniel, tan santo como Elías, tan consagrado como Eliseo. Ni ellos lograron que el velo se apague. Bien. Y la Virgen María, nadie, ninguno de todos los piadosos que cita la antigüedad. Hay un momento
en que Dios le dice a Israel: si no fuera por lo que yo le juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, tiempo hace ya, Israel, que yo te hubiera consumido. O sea, que de gran estima fueron para Jehová Dios Abraham, Isaac y Jacob, pero no alcanzó para que el templo se rasgue. El templo se rasgó de arriba abajo, recién cuando el Hijo del Dios viviente, la manifestación de la gloria eterna, la palabra escondida en el corazón de Dios, hecho carne, le entregó su espíritu. A partir de ese momento, Dios nos dijo: bienvenidos todos los hombres que quieran volver a contemplar mi rostro sin miedo, en la magnificencia de mi majestad, a través de mi Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias. Buenas noches.